objetivo general del proyecto era contribuir a una visión académica de la cadena de abastecimiento basada en la generación y acumulación de valor, contrario a ver la cadena de abastecimiento como un centro de costos. A partir de esto, el objetivo del proyecto es elaborar un simulador de vuelo gerencial que ayude a los estudiantes en la comprensión de los conceptos de generación y acumulación de valor en la cadena de abastecimiento. Para nuestro aporte intelectual, nuestra investigación se ve sustentada en tres aspectos fundamentales. Uno es el de la cadena de abastecimiento, que enmarca todo el tema de operaciones. El otro es el de capital intelectual, que permite analizar todo lo que es forma de valor intangible. Y estos dos se relacionan para entender el concepto de valor dentro de una cadena de abastecimiento. Para encontrar un eje intermedio entre ellos dos que nos pudiera permitir relacionarlos, se utilizó el concepto de visión dinámica de recursos, que concibe la organización como un compendio de recursos y a su vez permite encontrar en la dinámica de sistemas una herramienta muy útil para simular todas las variables que relacionan estos tres conceptos y a su vez poder generar el simulador, que es nuestro objetivo principal. En la información que se encontró durante la investigación, se encontraron ciertas diferencias en la forma de medir el desempeño de la cadena de abastecimiento. En primero, desde el punto de vista de operaciones, los indicadores que se manejan son a nivel de throughput, fill rates, inventario en proceso y rotación de inventario. Pero desde el punto de vista de la gerencia, se miran son indicadores de tipo financiero, flujo de caja, capital de trabajo y retorno sobre la inversión. Digamos, la razón por la que la gerencia ve la empresa de esta manera es porque le interesa el valor de la compañía. Pero el concepto de valor ha cambiado mucho en los años. Por una parte está el valor que generan los activos tangibles, de nuevo desde la perspectiva de teoría de recursos. Y un activo tangible puede ser capital financiero, que es dinero, o capital físico, que es inventario o infraestructura. Y también está el valor que generan los activos intangibles, que se ha demostrado que el valor de mercado de las empresas no muestra el valor contable de los libros. Entonces, a ese activo intangible le llamamos capital intelectual y está representado por tres capitales. El relacional, que es el valor que se genera a partir de las relaciones que se crean con el cliente. El capital estructural, que es el valor que se genera por los procesos internos de la compañía. Y el capital humano, que es aquel que se genera por los conocimientos y habilidades de las personas que trabajan. Lo interesante del capital humano es que le pertenece a las personas. Cuando una persona se va a la empresa, se lleva sus conocimientos y sus habilidades. Entonces, entre los activos tangibles y los activos intangibles existe una relación, y es que ambos son recursos, desde el punto de vista teórico que estamos abordando, y como tal se comportan de manera similar y nos permite la modelación dinámica. La relación entre el tangible y el intangible es que cada activo tangible tiene relacionado uno o varios intangibles que lo afectan a través de, digamos, el propósito del activo y la calidad, que es qué tan bueno es. Sí, bueno. Y los activos tangibles impactan el desempeño de la empresa. Para la modelación se tuvo en cuenta, digamos, cómo se comportan los intangibles de acuerdo a lo que se encuentra en la literatura, porque no es fácil encontrar un modelo, digamos, no existe un modelo estándar para medir capital intelectual. Entonces se modeló utilizando esas características. Primero, se comportan de manera que las inyecciones de capital son directamente proporcionales al tiempo en el cual se distribuye la inversión, que es una deseconomía por supresión del tiempo. La eficiencia por más activos, que simplemente el activo intangible funciona mejor cuando existe mayor acumulación de capital. También tiene una relación con activos tangibles. También se deprecian en el tiempo, igual que los activos tangibles. Y finalmente se comportan de manera estocástica cuando no existe un control sobre ellos. Para nuestra modelación, la estructura de cadena de abastecimiento que decidimos utilizar es una de 3 niveles con 2 bodegas de materia prima, donde la materia prima 1 es más importante que la materia prima 2 por la relación que existe a la hora de fabricar el material que vamos a considerar, que son los cables eléctricos, una fábrica y 3 distribuidores, donde el distribuidor 1 es el que se le envía toda la demanda, se trata de cumplir siempre con él, y los sobrantes se distribuyen en los demás que sobran.
Aquí hay que tener en cuenta que la demanda para nuestra simulación se va a comportar de una manera estocástica por medio de una distribución normal, cuya media va a estar determinada por el cumplimiento que se le haga a los pedidos en el tiempo y por la relación que se logre establecer directamente con los clientes. Nuestro objetivo específico uno de este proyecto, el primero era definir las variables del modelo. Lo que nosotros quisimos hacer para mayor facilidad fue dividir el modelo en 4 bloques o clusters, que son operaciones, finanzas, fuerza de trabajo y capacidad intelectual, e identificar cada una de las variables importantes de cada uno de ellos. Por ejemplo, en operaciones los inventarios, los despachos, las finanzas, las cuentas por pagar, y en el capital, pues obviamente los 3 capitales que se acaban de mencionar. Y posteriormente encontrar las variables que pueden relacionar cada uno de estos clusters, por ejemplo, operaciones con finanzas a través de los costos, finanzas con capital intelectual a partir de la capacidad de inversión, y así sucesivamente. También debemos definir una serie de indicadores principales para poder medir el desempeño de este modelo. Uno de ellos fue el nivel de servicio acumulado, que se entiende como el promedio entre los despachos y los pedidos para intentar ver el cumplimiento, pero a lo largo del tiempo. El flujo de caja acumulado, que es la diferencia entre los ingresos de cada una de las semanas de simulación, y el retorno sobre activos, que es ya la relación que existe entre ese flujo de caja acumulado y el capital de trabajo, que entiéndase como la sumatoria de los recaudos con el disponible en efectivo y con los inventarios de la compañía, de la fábrica. Finalmente, se modelaron la serie de capitales humanos correspondiendo con la parte que Mario había explicado sobre cómo se comportan los activos intangibles. Para eso había que tener en cuenta que ellos se depreciaban, había que simular esta depreciación y había que simular también el tiempo en el cual se demora de pasar de convertirse la inversión en dinero a capital como tal. El objetivo específico número 2 era establecer las relaciones causales entre las variables del modelo. Este es un resumen del modelo conceptual que se hizo y funciona de una manera muy sencilla. Existe una demanda que son unas órdenes de los clientes que se pronostican con un promedio móvil y se vuelve un pedido esperado para los distribuidores. Los distribuidores entonces hacen órdenes de compra hacia la fábrica. La fábrica mira su inventario y le exige cómo despacharles, y empieza a producir. Para producir manda órdenes de producción, genera órdenes de compra. Las órdenes de compra también se van hacia las bodegas de materia prima y funciona de igual manera. Son ciclos balanceadores, un ciclo alimentador. Luego, los despachos a los clientes, los despachos que se efectuaron, se vuelven una cuenta por cobrar que después de una demora se vuelve un ingreso. Cuando no se cuente con inventario para traer del cliente, simplemente se considera una venta partida. Luego, los egresos están compuestos por los costos de producción y los costos de logística y por las cuentas por pagar, que son las órdenes de compra de material. Los ingresos menos los egresos son el flujo de caja, que el disponible que tenga en efectivo puedo definir si quiero invertir o no, y una vez que invierto tengo otras opciones. Puedo invertir en mercadeo, en cuyo caso sería capital relacional, puedo invertir en investigación y desarrollo, lo cual sería capital estructural, y puedo invertir también en desarrollo humano, que sería capital humano. Y estos capitales infieren en el desempeño operativo. El capital de innovación sería como la suma entre el capital estructural y el capital humano. El mayor efecto es en la productividad de los empleados y en los costos de producción, y el capital racional afecta directamente a la base de clientes. El objetivo específico número 3 era plantear el modelo de simulación matemáticamente a través de dinámica de sistemas. Al final de la presentación se los mostramos, pero lo importante de este objetivo era realizar unas simulaciones para entender cómo se comportaba el modelo. El primer análisis que se hizo fue un análisis de sensibilidad, en el cual se establecieron 3 escenarios: un escenario base donde no se invertía absolutamente nada de lo que se ganaba, otro escenario donde se invertía el 20% y otro escenario donde se invirtió el 30%. También para esta parte se hizo un diseño experimental a través de la utilización de DOE, para lo que se utilizaron como variable 5 porcentajes de inversión, también 5 porcentajes en investigación y desarrollo, 5 porcentajes de desarrollo humano, y se pensaban como variables de respuesta a flujo de caja acumulado y retorno sobre activos, como para tener una congruencia entre operaciones y la parte de gerencia.
El objetivo específico número 4 era volver ese modelo de simulación un simulador. Entonces se utilizó el software ID para hacerlo. Se utilizó una metodología innovadora de la Universidad Autónoma de Madrid. Se definieron algunas variables de decisión sobre las cuales el usuario puede inferir. Esas son las políticas que tienen las bodegas, de la fábrica y de los distribuidores. Puede también definir si quieren invertir y cómo distribuir esa inversión en las diferentes opciones. Y también puede contratar aprendices operarios, puede despedirlos, puede despedir expertos, pero no puede contratar expertos porque normalmente pues, se puede capacitar en la planta. También se eligieron como unos criterios de usabilidad, es decir, cómo se iba a utilizar el simulador. Lo más importante fue definir que el usuario iba a tener 2 años contables, ¿cierto? Y que iba a tomar decisiones mes a mes. Y bueno, se definió pues, cuál iba a ser el rol de la persona que instruía, que daba las instrucciones y el estudiante. También se desarrolló una prueba piloto para validar el funcionamiento del simulador. Hubo previamente una preparación de esta prueba con la cual se investigó sobre si la universidad contaba con los recursos disponibles del software, que era IT, nuestro Basic Player, con toda la parte de lo que era determinar qué información se le debía suministrar importante al usuario, o sea, al estudiante, y en qué aspectos se debía hacer énfasis para dar a explicarle. Por ejemplo, sobre cómo entender que la decisión que tomaba en el momento solamente vería efecto una semana después, no inmediatamente. Esa fue una que se hizo especial énfasis a los estudiantes. Para la parte de realización se hicieron 2 pruebas piloto, una con los estudiantes de maestría en ingeniería industrial del curso de dinámica de sistemas y otro con el curso de dinámica de sistemas de pregrado. Esto permitiría a futuro durante el análisis determinar si existía alguna correlación entre el nivel de estudios de los participantes. Y posteriormente, como te digo, se realizó un análisis que se va a explicar en los resultados de este proyecto. Lo primero que encontramos con la investigación exploratoria es que sobre el tema no se ha hablado mucho. De hecho, no encontramos ninguna literatura que relacione los temas de ganas, abastecimientos y capital intelectual. Es decir, que no hay mucho énfasis en estudiar cómo las decisiones de cadena de abastecimiento afectan también los intangibles de la compañía, que también hacen parte de la generación de valor. Digamos, se estudia la cadena de abastecimiento y las finanzas porque es más evidente ver las relaciones entre el inventario, que es un activo corriente, y las cuentas de la compañía. Pero pues, en estos momentos estamos viendo no es suficiente. Entonces hay un vacío conceptual en lo que se ha encontrado. El análisis de sensibilidad que se realizó pues, nos permitió sobre todo validar que el modelo se comportara de manera congruente con lo que existen las evidencias empíricas. Lo primero que se notó es que sobre los capitales se comportan de manera normal cuando no hay inversión, de todas maneras se genera capital humano porque existe empleados, pero el capital esto es asumiendo que se invierte 30% todos los meses, ¿sí? Cosa que difiere de cuando el usuario juega, que puede tomar decisiones periodo a periodo, pero pues el mayor capital se acumula con un 30% de inversión y las leves culpas se dan por la depreciación. También fue congruente ver que el flujo de caja acumulado de una inversión del 30% es mayor, o sea, tiene un mejor desempeño comparado con un 20% que da un peor desempeño. Eso se debe a que los gastos de inversión que se hacen invirtiendo un 20% no alcanzan a copar con los beneficios económicos obtenidos a través de eso. ¿Sí? Y finalmente, algo también que se notó es que cuando se invierte mucho en capital, el nivel de servicio disminuye, que es un indicador operativo. Esto ocurre porque la variabilidad de las demandas y en general la variabilidad del modelo también aumenta, por la forma en la que está construido el modelo, lo cual es congruente también con lo que queríamos lograr con el usuario, que era que lograra balancear, digamos, entre tener mucho inventario y los costos. Sobre el diseño experimental, en la primera etapa lo que se hizo fue verificar los supuestos del modelo, sobre todo los de normalidad, interdependencia de los residuos y orden constante. Posteriormente, el ANOVA nos permitió determinar cuáles eran los modelos que influyen directamente sobre el flujo de caja acumulado y sobre el RCD. En este caso determinamos que lo importante era la inversión como tal, no cómo se distribuía en cuanto
a mercadeo, a desarrollo humano y a la parte estructural. De todas maneras, como diseño de experimentos permite, a través de los diagramas de impacto de las variables, determinar cuáles son las mejores combinaciones posibles, se puede determinar que ante un porcentaje de inversión del 30% y una inversión y desarrollo del 20 al 30%, con una inversión de desarrollo humano diferente, pero que en las simulaciones que se realizaron se permitió determinar que un 20% era una buena medida, se podían lograr los mejores resultados financieros en estos dos indicadores. Aquí hay que tener en cuenta que se observa que la inversión en mercadeo no se tuvo en cuenta, pero se ve que su impacto es muy alto, y eso es debido a que como ella es la que se encarga de aumentar la base de clientes, pues genera muchos más ingresos para la compañía. En la parte de limitaciones del modelo, nosotros somos conscientes de que el modelo que utilizamos tal vez no se adapta a toda la gran diversidad de empresas que existen, pues, en el mundo. Entonces, por lo tanto, intentamos ver que esta estructura como tal que tomamos enmarca bien lo que la parte pedagógica que queríamos alcanzar con el modelo. También hay que tener en cuenta que una extrapolación al mundo real requeriría una investigación empírica mucho más fuerte, debido a que muchos de los datos que se necesitan requieren que la compañía ofrezca mucha más información de la que normalmente va a llegar a ofrecer. Entonces también hay que tener en cuenta que los valores que se tomaron aquí pueden estar no muy ajustados a una realidad como tal. Cuando los usuarios del simulador hicieron la práctica, se les preguntó sobre dos cosas. Primero, sobre los criterios de usabilidad, es decir, cómo había sentido el simulador. En lo que mejor le fue en la interfaz gráfica, digamos, y en la interacción con el simulador, es decir, sobre cómo el usuario podía tomar decisiones. Calificaron en promedio 4.21 y 4.14 con un 86% y un 93% de las respuestas por encima de 4, es decir, lo calificaron por encima de bueno. Y no tuvo buena calificación la claridad de los objetivos que tenían que alcanzar y en la claridad de las decisiones. Esto pues, se debe probablemente a cuando se les da la instrucción, pero el simulador tuvo buenas calificaciones. También se les preguntó sobre si el simulador les había ayudado para entender conceptos de cadena de abastecimiento, conceptos de valor, si les había ayudado a entender el impacto financiero que tenían las decisiones que tomaban, y si el diagrama causal que les mostramos a ustedes les había servido a ellos para entender cómo funcionaba el modelo. Entonces el diagrama causal tuvo muy buena respuesta, sobre todo porque eran estudiantes de pensamiento sistémico de maestría y dinámica de sistemas en pregrado. Y los conceptos de valor y cadena de abastecimiento tuvieron poca respuesta, es decir, que no encontraron mucha relación entre el simulador y eso. Digamos, se puede intuir que el simulador puede acompañarse pues, debe tener un acompañamiento teórico previo para que puedan lograr relacionar estas cosas. También como conclusión general se notó que los estudiantes de maestría disfrutaron mucho más del simulador que los de pregrado, porque pues, intuimos que se debe a que ellos en el entorno laboral pueden identificar relaciones más fáciles que estudiantes de pregrado. Y finalmente digamos, el proyecto queda abierto a futuras investigaciones para incluir conceptos de capacidad de planta que no se tuvieron en cuenta y para hacer acompañamientos al simulador teóricos y en clase para ver cómo se comporta. Pues esta fue solamente una prueba piloto. Pues ahora les vamos a mostrar el simulador. Quedan 4 minutos más. Sí, empezamos. Ok. Si no, vamos a hacer preguntas. No lo vamos a correr, solamente lo vamos a hacer. Lo que ven allí es la interfaz gráfica del simulador, pero si quieres primero mostrar el modelo. Este es el modelo de dinámica de sistemas, todas esas son variables, o son variables que tienen una ecuación asociada
que con variables, son variables dependientes de las que les llegan las flechas, ¿sí? Como ven, también están agrupadas por clústeres. El clúster de arriba es el clúster de operaciones, que es la cadena de abastecimiento. Bueno, estos son indicadores operativos. Estos son indicadores operativos. Este es el flujo efectivo de la compañía. Sí, este luego son los indicadores financieros. Está el robo, el capital de trabajo, el valor del inventario. Al lado derecho está la fuerza de trabajo, que son los aprendices, los expertos, los costos asociados a ellos. Y abajo está la modelación de capital intelectual, ¿sí? Y esta es la interfaz que se logró. En la parte superior hay gráficas donde ellos pueden ir observando, digamos, gráficamente cómo se comportan. En la gráfica de la izquierda el capital humano, estructural y nacional. En la gráfica de la derecha los niveles de servicio. Dale clic. No, pero... También pueden ver cómo están los inventarios de la fábrica de las materias primas. También pueden ver el flujo de caja acumulado y el robo gráfico. En la parte central están los controles principales, que es para correr, pausarlo y pararlo. Sobre digamos, los botones de decisión sobre manejo personal. En la parte izquierda sobre la inversión. Y en la parte derecha sobre las políticas de inventario de semanas. Y hay algunas ayudas, como los displays que ven ahí, que son los niveles de servicio actuales. Empiezan con un nivel de servicio de 1. Y lo que está al lado es el semáforo. Entonces cuando el nivel de servicio acumulado llega a menor que 9, se pone el semáforo en amarillo, y cuando el nivel de servicio está menor que 70%, se pone en rojo. Y al lado izquierdo pueden ver el disponible para invertir. Y luego está la tabla donde pueden ver periodo a periodo, o semana a semana, cuánto es el inventario de fábrica, cuántos son los pedidos de los clientes totales, cuáles son los ingresos de la fábrica, los egresos, el flujo de caja, el acumulado, el capital de trabajo y el robo. ¿Sí? Si quieres darle una corrida pues, corta ahí. No, pues no lo corras todo, dale como 2 semanas, no sé. Lo que pasa, una de las críticas que recibimos en cuanto a la interfaz es que las gráficas en el team se van cargando de a poquito. Entonces no solamente la puede ver al final totalmente cuál es el comportamiento total. La persona simplemente debería tomar las decisiones moviendo los controles, decidiendo ajustar en dónde quiere cada uno de los porcentajes de inversión, lo mismo que las políticas de inventario, y pues como habéis dicho, la cantidad de aprendices, expertos se le va ajustando. También inclusive los que están en proceso de capacitación para tener en cuenta eso. Y ya, va corriendo hasta Sesión preguntas, Leonardo Rivera, luego Andrés López. El oficio de las sustentaciones no solamente es hablar sobre una investigación que ustedes han hecho y hablar sobre temas de su desarrollo profesional, sino también prepararlos un poco para lo que van a enfrentar ustedes en presentaciones del mundo del trabajo. Vamos a las diapositivas y pongan la discusión de resultados, por favor. Siendo este un proyecto muy bueno y muy interesante, que a todos nos intrigaba ver cómo eran esos monitos de los diagramas sistémicos y el simulador con los grafiquitos funcionando, durante más o menos 10 diapositivas yo solo pude ver discusión con C. Si yo fuera un gerente los hago para él y digo, ¿qué es eso? No me muestren a mí eso tan horroroso. O sea, eso califica para mí como un oso gigantesco en este momento. ¿Ya? Entonces, miren, ni siquiera le estoy preguntando por el contenido del proyecto, sino que le estoy hablando sobre ortografía. Ustedes no pueden salir a una presentación de una junta directiva a mostrar discusión con esa C. Cuando salió el primer discusión, vi por lo menos a 10 de sus compañeros hacer, y todos me volvieron a mirar, porque ya sabían lo que venía. ¿Sí? Bueno, entonces eso se llevan la pela para su casa, pues. La otra, en varios sitios de la presentación ustedes hablan de RSA, RSE, ROA, no sé qué. ¿Es una misma cosa o es otra, o son muchas cosas diferentes? Expliquen qué es la sigla antes de usarla cada vez, pero yo vi usado eso como en un mundo de sitios. RSA es lo mismo que retorno sobre activos, pero en inglés. RSA es retorno sobre activos. Y el ROA también. Por eso, entonces usen una sola. ¿Ya? Y además es que ojo que no es lo mismo.
ROI es Return on Investment. pero ROA, no por eso, pero es que ROI es el retorno sobre activos. ¿Ya? ROA es Return on Assets. Entonces no usen las mismas, mucho. No lo usen pensando que es lo mismo porque no es lo mismo. Escojan una sola en todo el proyecto y lo usan. Y yo los había dicho, ¿sí o no? Escogen una y la usan en todos los sitios del proyecto en el mismo idioma y ya. Pero no la cambien porque es que lo dejan lo que bueno. RSE, ¿qué será la E? E no es de activos. E no es de activos, E es de qué, entonces queda uno ahí medio despistado. ¿Ya? Entonces pilas con eso porque además para ustedes el ROA o ROI, como escojan usarlo, pero uno solo, es un indicador muy importante de los resultados que ustedes muestran. ¿Listo? Vamos al comienzo, las diapositivas del comienzo, por favor. Las tres rojitas, esas. ¿Me pueden explicar las relaciones que hay entre cadena de abastecimiento, capital intelectual, cadena de abastecimiento, visión dinámica de recursos, capital intelectual, visión dinámica de recursos? Sí, entre cadena de abastecimiento y capital intelectual hay una relación indirecta, porque primero la cadena de abastecimiento, primero las decisiones que se tomen afectan activos tangibles que tienen asociados activos intangibles. Pero ¿cómo me dices que es indirecta cuando me estás mostrando un trabajo de grado donde me dices que es directo? Porque hay retroalimentación. De hecho impacta, primero hay un paso intermedio, o sea, si existe capital intelectual, primero hay unas acumulaciones que luego afectan productividad, visibilidad, diferentes variables que ya luego tienen impactos sobre las operaciones. Ok, aquí yo les diría a ustedes, ojo, si ustedes van a utilizar estas gráficas y me van a decir que en la intersección total de los tres está la dinámica del sistema, me tienen que demostrar las otras, porque ustedes tienen que demostrar que las variables corresponden al modelo que lo han incluido directamente en la dinámica. Ustedes no pueden ir colocando una flecha así muy alegre en la mitad diciendo, no, es que esto lo cubrimos con dinámica de sistemas. ¿Okay? De hecho, la visión dinámica de recursos es una versión modificada de la teoría de recursos que existe, porque la utiliza Kim Warren precisamente con dinámica de sistemas. Ok, perfecto, pero allí falta mucha claridad en términos de qué estoy relacionando y qué variables estoy tomando para poder armar el modelo. Seguimos hacia abajo, por favor, en la presentación. Ahí, la que sigue. Esa. Dijiste con una flechita muy sencilla, tangibles e intangibles son iguales. Se comportan de manera similar. Y eso está demostrado que, primero, no es así. Segundo, los teóricos lo han demostrado y hay suficientes estudios que lo dicen. Entonces no entiendo de dónde ustedes tranquilamente van colocando una flecha y van diciendo que eso se comporta igual. Desde la perspectiva de dinámica de recursos, ambos se entienden como recursos. Por lo tanto, las características en común que comparten se pueden tomar iguales. ¿Y ustedes no dicen nada ni objetan nada al respecto? A pesar de haber cualquier cantidad de estudios que dicen que no es así. Sí, es decir, las personas ya explicamos cómo se comportaban. No. Ustedes. Nosotros. Yo no quiero saber de Warren ni de los demás. Ustedes. El trabajo de grado de ustedes. ¿Ustedes qué dicen? ¿Eso es igual? No, de hecho se comportan de manera muy diferente. Sobre todo, lo que logramos ver es que los intangibles, digamos, la dinámica por las retroalimentaciones que se dan eran mucho más complejas que la de los tangibles. O sea, los tangibles se ven mucho más fácil. ¿En dónde está eso en las conclusiones? Ok, lo de ustedes. Necesitamos saber es de ustedes. Yo hago algo, me puedo distanciar de la teoría, tomo lo que necesito de la teoría, pero mi aporte es este. ¿Ya? Mi conclusión es esta. Al fin y al cabo, cogí el modelo, tomé gente, lo practiqué con la gente, tengo mucho para decir. ¿Listo? Y la tercera, bajamos por favor, en el modelo. Aquí. Hay dos flechas que les hacen falta a ustedes. Cerraron ustedes el capital relacional solamente con los clientes. Resulta que el capital relacional en abastecimiento es importantísimo con los proveedores. ¿Dónde están? Segundo, es importantísimo también la innovación, porque ustedes nada más lo tienen como el capital de innovación relacionado con los costes de producción.